Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, November 6, 2019. This week, the Pope has recalled that we are all called to holiness, and that the saints that have preceded us have demonstrated that it is possible to go to heaven. Catholics, Jews, and Muslims have subscribed an appeal to the Italian authorities so that euthanasia is not approved. The Anglican Church of Canada, one of the most liberals in the whole world, is about to disappear. It has lost 75% of its members in the last years. We're all called to sainthood, and we must all strive for it. Those were the Pope's words on the occasion of the Solemnity of All Saints. Today, God calls us to holiness, as He did with saints of the past, who were down to earth. Pope Francis recalled so during the Angelus prayer this Friday, on the Solemnity of All Saints. He said that the saints who already died are not just symbols, distant and unattainable human beings, but instead they are people who were down to earth and who have experienced the day-to-day workload of existence with its triumphs and failures, finding in the Lord the strength to get up over and over again to continue on their way. He recalled that holiness is a gift and a calling. It is a gift because it is something that we cannot buy or exchange, but just accept. The Pope pointed out that, however, it is also a common vocation of the disciples of Christ. It is the way to fullness that each Christian is called to follow in faith, advancing to the ultimate goal, the final communion with God in eternal life. During his speech, Francis also explained that the saints we celebrate today are brothers and sisters who have recognized that they need this divine light in their lives, abandoning themselves in it with trust. And now before God's throne, they sing His glory eternally. Euthanasia could be approved in Italy soon. Catholics, Jews, and Muslims have asked the government not to do it. This Monday in Rome, representatives from Christianity, Judaism, and Islam asked for the banning of euthanasia and assisted suicide. They stated that those are actions opposed to the inalienable value of the human life. According to the document, the three monotheistic religions are opposed to any form of euthanasia and to physician-assisted suicide, because they consider that those are actions completely opposed to the inalienable value of the human life, and they should be banned without any exceptions. The document argues that respecting the patient's religious or cultural values is not only a religious concern, but also an ethical requirement for personnel in hospitals. The statement points out that no health worker should be forced or pressured to assist, directly or indirectly, the deliberate or intentional death of a patient through assisted suicide or any form of euthanasia, especially if it goes against his beliefs and it defends the right of conscientious objection. They also admit that when death is imminent, despite the means used, it is justifiable to decide ceasing certain medical treatments that would just prolong a precarious, suffering life. The more liberal a church is, the sooner it disappears. This is demonstrated by the Anglican Church of Canada, which has lost 75% of its members. The Anglican Church of Canada, very liberal and progressive, is a testing lab of what happens when a church empties itself of content, sanctity, and doctrine. In 1961, 7% of the Canadian population were members of this church. It had 1,360,000 members. Today, it has lost 75% of its members. In 1976, they started ordaining priestesses, and in 1994, they began ordaining women bishops. In 1989, in a matter as serious as abortion, the Church officially declared that the rights and needs of the women as well as of the unborn require protection, without clearly condemning the abortionist laws. Since then, they have never spoken out again. In 2001, at the beginning of the new millennium, despite the influx of English-speaking immigrants from Africa and Asia,
Only 640,000 Canadians declared themselves as members of this church. They were about 2%. Now we have data from 2017. The Anglican Church of Canada has 360,000 members, just 1% of 35 million Canadians. It has lost 1 million of followers, almost 75% in 2 generations. In 2006, a report estimated that it would disappear by the year 2060. But with the new data, now they estimate that it will be even sooner. It will disappear in 2040. It could be even sooner because a collapse may occur. With fewer believers, the clergy and the buildings cannot be sustained, and without them, a church cannot exist. Our editorial this week is dedicated to recalling our obligation to pray for the Pope, especially during these times. El año 2010 fue un annus horribilis para el Papa Benedicto XVI. Los grandes medios de comunicación del mundo de mayoría liberal y anticatólica se pusieron de acuerdo para pedir la renuncia del Papa, alegando que no había actuado con diligencia en algunos casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Fue un año terrible y yo recuerdo que en ese año lo que experimenté también junto al dolor al ver cómo era atacado el Papa fue la sorpresa y el dolor de ver cómo la mayor parte de los obispos del mundo le dejaban solo. No acudían, no salían en su defensa. Quizá porque creían que aquello era verdad, no lo sé, o por cobardía, pero la mayoría de ellos le dejaron solo. Cuando llegó la renuncia en el año 2013, recuerdo perfectamente que antes de conocer quién iba a ser su sucesor, hablé y pedí que no dejáramos solo a aquel que iba a seguir en la senda que había abierto Juan Pablo Benedicto, la senda del vicario de Cristo al frente de la Iglesia. Ya en el año 2010, para acompañar al Papa en medio de esa soledad y de esos ataques, puse en marcha las vigilias de oración entre los franciscanos de María, y una vez al mes nos reunimos a rezar por el Papa, y en esas vigilias se distribuyen algunos textos que el pontífice pronunció en ese mes. Pues bien, con el Papa Francisco seguimos exactamente igual, haciendo mensualmente las vigilias de oración y distribuyendo textos del Papa. Repito, me prometí a mí mismo y pedí a los franciscanos de María que no dejáramos solo al pontífice, fuera el que fuera. Salió elegido el Papa Francisco, hemos seguido rezando por él. Además, el Papa Francisco desde el primer momento ha pedido oraciones por él. Insiste en que recemos por él. Por eso, en medio de esta situación de confusión tan grande que estamos viviendo, como no se recuerda desde luego en la historia reciente de la Iglesia, en medio de esta situación me ha parecido imprescindible redoblar la oración por el Papa. Y me ha gustado muchísimo una oración que ha compuesto un religioso dominico, Fray Nelson Medina, que leo habitualmente sus artículos con mucho gusto, y con su permiso quisiera difundir esa oración, una parte de esa oración, haciéndola mía en el sentido de que la voy a pronunciar. Me ha gustado mucho y recomiendo a todos que la recen no solamente una vez, sino que la recen con frecuencia. Tenemos que rezar por el Papa, y esta forma de rezar que ha compuesto Fray Nelson me parece sinceramente muy apropiada. Señor Jesucristo, apelando a tu Sagrado Corazón y a la eficaz intercesión de tu Santísima Madre, que ha sido saludada como Madre de la Iglesia, esto te pedimos para el Papa Francisco. Que tus llagas santas, Jesús, no se aparten de sus ojos, que simplemente no pueda olvidar el precio de amor que has pagado para que el demonio sea derrotado, los ídolos derribados, la muerte vencida, el pecado perdonado, y se abran las puertas de la gloria eterna a quienes creen y confiesan la fe. Que sus oídos sientan una alarma fuerte cada vez que las trampas del enemigo quieran persuadirlo de mezclar las aprobaciones del mundo o las presiones de la sociedad con la grandeza y pureza del mensaje de salvación que tú le has encomendado como sucesor de Pedro.
Que su boca reciba una gracia renovada, de modo que su palabra, apartándose de toda ambigüedad, defienda con claridad la sana doctrina, mientras sigue llamando a todos a la unidad en Cristo para la gloria de Dios Padre. Que sus pies se orienten sin cesar hacia tu gloria, Jesús, buscándote en el silencio del sagrario, reconociéndote en el testimonio de las Escrituras, predicando tu evangelio con palabra diáfana y ardiente, y siempre sirviéndote, especialmente en los más pobres, es decir, los que menos saben de ti, Señor, puesto que no hay mayor miseria que ignorar cuál Dios nos ha amado tanto. Que su mente reciba una gracia singular del Espíritu Santo para reconocer y discernir, según el carisma propio de San Ignacio de Loyola, cuáles inspiraciones son de Dios, cuáles vienen de los intereses puramente humanos y mundanos, y cuáles tienen su raíz en el espíritu de las tinieblas que ronda buscando a quien devorar. Que sus manos realicen cada vez mejor la labor de cuidar el rebaño tuyo, Jesucristo, de modo que sea físicamente incapaz de firmar o apoyar lo que ensucia, confunde, degrada o niega la fe, la que defendieron los mártires, y en cambio tenga pulso firme para guiar el timón y conducir de nuevo la nave de la Iglesia a su ruta propia, más allá de los escollos e intereses de este mundo que pasa. Y finalmente te pedimos, Señor Jesucristo, que el corazón del Papa sea sumergido en el fuego de tu propio corazón, de modo que pueda corregirse de sus faltas, ya que todos las tenemos, y pueda predicarnos con fuerza y mucha luz sobre las raíces de nuestros pecados y de los males que hoy se ciernen sobre la Iglesia. Recemos por el Papa. Eso se lo pido a todos, también a los que le critican. Si nosotros creemos de verdad en Dios, tenemos que creer en el poder de la oración. Ellos, nuestros enemigos de dentro de la Iglesia, los que atacan la tradición, los que quieren cambiarlo todo, los que quieren hacer la nueva Iglesia, ellos no creen. Pero si nosotros creemos, tenemos que creer en el poder de la oración. Y por eso, lo primero que tenemos que hacer es rezar. Rezar por el Papa. Rezar por el Papa para que sea fiel a su extraordinaria misión, única misión, de ser el vicario de Jesucristo. El vicario de Jesucristo, no el superior de Jesucristo. El vicario de Jesucristo. Por favor, recemos por el Papa. No le dejemos solo. Recemos por el Papa. Recemos, actuemos, defendiendo la fe con amor siempre, aunque nos cueste el honor y la vida. Recemos, actuemos y confiemos. Confiemos en que es el Señor el que guía a su Iglesia en medio de las tormentas que ésta ha sufrido y sigue sufriendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the church, follow us in our page www.catholicosonline.org. See you next week, God willing.